En el reportaje en Mirada desde el Sur, hoy nuestro invitado central es el ingeniero Ruperto Long, un hombre con una larga militancia en la vida política del país, un hombre de ciencias, un ingeniero que ha descubierto a cierta altura de su vida la pasión por la literatura. Ha hecho propuestas culturales muy significativas y tiene a dos uruguayos como protagonistas, el conde de Lutremont y por otro lado el poeta del tango Horacio Ferrer. Bienvenidos a este reportaje. Amigos, estamos con el ingeniero Ruperto Long, un hombre de una larga militancia política, fue presidente de la UTE, fue senador, fue candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, también ocupó cargos importantes como la presidencia del LATU y hoy es ministro del Tribunal de Cuentas. Pero lo que nos trae hoy a la casa del ingeniero Ruperto Long es una faceta tal vez la pública menos conocida. Esta vocación por escribir, es autor. Es un hombre que piensa, mira, indaga y crea a partir de la literatura propuestas culturales distintas. Ingeniero, muchas gracias por recibirnos y naturalmente la primera pregunta es ¿cómo nace esto de una cabeza que generalmente cuando uno habla de un ingeniero, de un hombre político, lo ve más pragmático, más desarrollado hacia el área de la ciencia, del pensamiento científico, de aquello de la comprobación empírica, de la matemática, de la reflexión profunda, a la sensibilidad del autor, del escritor? ¿Esto viene con el tiempo? ¿Nace como una necesidad que se despierta en su interioridad para poder abarcar de repente zonas de la espiritualidad, de la sensibilidad personal que lo motivan a ser escritor o a indagar o a buscar en la literatura otra vía de expresión? ¿Cómo es ese encuentro con la literatura? Bueno, sin duda que la pasión, digamos, por agarrar el lápiz y escribir algo, eso probablemente sea innato y me venga desde las primeras épocas. Yo de que era muy joven es que escribía, pero más bien artículos de prensa. Estuve a cargo de la página universitaria de Opinión Nacionalista, que era el semanario de Wilson Ferreira Aldunate, cuando él estaba todavía acá, antes de la dictadura, en el año 72 fue eso. Después seguí escribiendo en revistas, en diarios también, unos cuantos artículos, pero es verdad que los artículos a uno no lo trasladan a ese otro mundo al que usted alude, más bien son algo más que uno hace, además de lo que hace a lo largo del día. Pero definitivamente hace unos 10, 12 años empecé a pensar en la idea de escribir algo que tuviera un alcance propio, algo que tuviera vida propia, o por lo menos es lo que uno espera. Y ahí sacamos un libro que tiene un título tanguero, aunque no lo es tanto, que se llama Che Bandoneón. Che Bandoneón, que toma el nombre de ese tango emblemático, es más bien una serie de reflexiones sobre el Uruguay, más bien del tipo ensayo, mezclado con experiencias personales, con cosas de autobiografía. Bueno, y eso salió a circulación, tuvo una buena acogida. Y obviamente eso ya nos llevó a soñar mucho más. Pero ahí está el pensador, está el ensayista, está el hombre que medita, la reflexión personal, todavía como más objetivando la realidad. Ahora hay otras propuestas que han venido con el tiempo, que implican acuñar más sensibilidad, cambiar de estilo, novelar, ficcionar, mirarse desde otras encrucijadas, si usted me permite el término. Sí. ¿Y cómo fue el ir descubriendo esas otras vertientes interiores que le fueron alimentando esa pasión por escribir? Bueno, en esto siempre hay algo que es como en la teoría del caos, ¿no? La pequeña mariposa que aletea y después el fenómeno se produce, el temporal se produce en otros momentos. Yo estaba con la idea justamente de acometer algo que tuviera como usted bien dice, otro alcance, otra sensibilidad y que tuviera una riqueza fuera de lo común, que va más allá del ensayo, del análisis del día a día o lo que fuera. Y por ahí se me atravesó un libro que en realidad me lo había regalado mi viejo, es decir, cuando yo era un muchacho joven, se llama La sangre de la libertad. Es de Albert Camus, el escritor francés, formidable, que fue premio Nobel, pero diría que eso es lo de menos, lo importante es toda la obra extraordinaria que hizo. En La sangre de la libertad, él recoge todos los editoriales de cuando él escribía en el periódico La Resistencia, en Combat, y
Y por allí aparece una serie de cartas, de una polémica que él tiene enseguida de la guerra, en la posguerra, y es larga la polémica, dura años, como hasta el 50, 50 y algo. Con otros personajes brutales como Jean-Paul Sartre, André Breton, aparecen los surrealistas como Dalí, el propio Picasso en forma más lateral. ¿Y de quién discutían? Discutían de un personaje que era Lautréamont, Isidore Ducasse, apodado Lautréamont. Pero es el mismo, Lautréamont, sí, es el mismo, ¿no? El mismo que nació en la Ciudad Vieja, ¿no? En la calle Brecha y Camacuá. O sea, un Uruguay era el centro del gran debate de los intelectuales franceses en la década del 50. Es increíble. Era la bandera, los surrealistas ya en el 30 y pico, cuando lanzan sus manifiestos, al personaje que nombran es a Lautréamont. Y dicen, el gran surrealista es Lautréamont. Si queremos buscar otro ejemplo, dice, hay que ir a los astrólogos y a los adivinos, como diciendo, pero otro no hay. Del mundo real es solo. Los surrealistas, que era todo lo más, Joan Miró, la lista es interminable, ¿no? De escritores, artistas plásticos, pensadores, filósofos, bueno, todos discutían, todos los surrealistas tomaban a nuestro compatriota y casi vecino como punto de referencia. ¿Cuál fue el hallazgo de Lautréamont que motiva todo ese debate? Bueno, y lo original de él, yo diría, digamos, él forma parte de los escritores malditos, ¿no? Como Baudelaire, como Rimbaud, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El famoso simbolismo a nivel universal. Sí, y él arranca escribiendo, no, viviendo acá en Montevideo. Su padre lo manda a estudiar a Francia, porque era francés el padre. Él ahí ve una serie de vivencias, vuelve a Montevideo, y después decide probar suerte en París y se embarca en una aventura con lo que era en esa época los viajes transatlánticos, y él se instala a vivir en París casi sin un peso, y pasa a ser una figura media fantasmagórica, casi como una gárgola más sí, de la iglesia de Notre Dame. Exactamente, un fantasma que anda por ahí, que muchos lo imaginaron después. Cortázar, por ejemplo, lo imagina, y imagina que lo ve incluso en un cuento maravilloso que tiene, que se llama El otro cielo, ¿no? Cortázar entra en el pasaje Güemes en Buenos Aires y sale en la Galería Vivienne en París, y ¿a quién se encuentra? A Lautréamont. Es un cuento maravilloso, ¿no? Entonces, y así muchos otros han imaginado ese personaje. Entonces, ese personaje es un escritor maldito, pero enriquecido con toda esa experiencia de dos mundos completamente distintos. Lo que él nace acá bajo el sitio de Montevideo, ve suceder una cantidad de cosas tremendas, lo que era la vida acá. Él habla por ejemplo, aparecen unos perros cimarrones, son claramente perros cimarrones. Eso impresionó muchísimo. Nadie sabía a qué adjudicarlo, y bueno, para nosotros es algo no natural, pero hemos oído siempre hablar de eso, lo que era la vida, los reñideros de gallos. Por supuesto que todo transformado en un lenguaje poético muy complejo, que uno de repente no se da cuenta, porque está todo traducido a personajes extraños y a hechos y a situaciones donde te juega lo imaginario, lo mistérico con lo real, y se configura. Y eso lo va atrapando. Y eso le obliga a usted a cambiar también el sello, el molde, la manera de enfocar y de abordar. Sí, porque entonces ya este libro, que se llama, el título es tomado una frase de Lautréamont, que es no dejaré memorias. Él dice, es muy tremendo, escrito por un muchacho que muere con 24 años en París, cuando París queda sitiada por los prusianos, por los alemanes, pero en 1870, pero a los 21 años antes escribe eso: yo no dejaré memoria, ¿no? Ese es un título impresionante. Bueno, la memoria no quedó en su momento, pero bueno, entre otros hemos reconstruido su memoria. Y ahí viene el desafío interesante. Ahora ¿no? Lo que le quería plantear para la vuelta a la pausa. El desafío es recrear este personaje, tomar todo este halo que lo cubre, que lo envuelve, esta famosa polémica de escritores y pensadores claves en el siglo XX, y aterrizarlo en una presentación teatral que combine la literatura, la música, lo rioplatense,
con todo ese universo. Introyectar todo eso en una obra no debe ser un camino sencillo. Pero después de la pausa me explica y me cuenta cómo lo logra hacer. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del diario oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el banco de datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en inpo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con el ingeniero Ruperto Long, que es escritor además, y antes de la pausa veníamos dialogando sobre este personaje nacido en el Uruguay, trasladado a Francia, que muere a temprana edad, pero que es capaz de desatar desde su literatura, donde combinará su mundo que trae desde la Sudamérica del siglo XIX a la Francia de aquel siglo, ya sobre el desarrollo de aquel siglo XIX, y se convierte en un centro de atención y de debate a nivel de los grandes intelectuales del siglo XX. Pero ¿cómo hace usted para articular 24 años de vida, dos universos distintos? Porque hay que ver que las diferencias en aquella época entre la Europa y la Sudamérica de la que estamos hablando eran muy abismales, no tienen la cercanía y proximidad que tiene nuestro tiempo, y además pone música. Y supongo yo que la música tiene un sabor rioplatense en esta obra. Primero, en cuanto al libro propiamente, efectivamente, eso requiere, ese individuo tan singular requiere una forma de escribir y de abordarlo que también es singular, porque además parte de su misterio radica en que se sabe muy poco de él. Ahí sí que es muy difícil hacer una biografía, y es más que nada una crónica novelada, como lo han llamado algunos. Ese término fue de Mario Delgado Aparaín, dijo, no, esto es una crónica novelada, es una crónica porque vamos recogiendo los pocos datos fehacientes de su vida. Imaginamos sobre ello la reconstrucción sobre de su eso hay universo. que imaginar el resto, hay que ir uniendo los puntos, los pocos puntos que tenemos en el camino, y armando la vida de este hombre fascinante. Bueno, entonces eso, el propio libro tiene una cantidad y entre medio aparece la discusión de estos personajes ya del siglo XX, de los grandes pensadores del siglo XX. Bueno, todo eso en cuanto al libro, pero luego empezamos a pensar, yo me basé en una idea que es curiosamente del propio Horacio Ferrer, ¿no? De que vamos a hablar más adelante. Después vamos a hablar, y que la han recogido muchos que dijeron, bueno, la poesía del tango, ¿no? Esas letras, tiene una gran influencia de los pensadores, de los poetas malditos de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Incluso él ponía estos ejemplos, ¿no? Baudelaire, Rimbaud, incluso incluye a Edgar Allan Poe, que es norteamericano, pero que tiene también ese estilo, ¿no? de cosa, en fin, un poco lúgubre, un poco especial, de la sorpresa todo el tiempo. En fin, entonces,
esa idea, es decir, bueno, el tango en sus letras, en un Cátulo Castillo, en un Discépolo, en un Mansi, se basa en los poetas franceses. La construcción de esa metáfora que interpela la realidad, que la demuestra y que la evidencia en su mueca más dura, si se cabe el término, ¿no? ¿Cómo hace para meter todo eso? Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, vamos si hay que recrear la vida de Lautréamont en un escenario, la música tiene que ser el tango, ¿no? Por supuesto que eso implica que tiene ciertas raíces francesas una cierta también, ¿no? Que por supuesto, sí, el tango es de los puertos del Río de la Plata, sobre todo, y donde había, por supuesto, que españoles, italianos y franceses. El tercer contingente era francés, y después había de todo un poco, ¿no? El bandoneón que llega de Alemania. El bandoneón que llega de Alemania. Por supuesto, el pajarraco wagneriano, como dice Horacio Ferrer, que es una cosa totalmente exótica para nosotros y más tocado de esa forma, como se logra una cosa totalmente distinta. Bueno, entonces todo eso es lo que nos lleva a decir, ahí voy a incluir el nos, porque es ya con Alberto Magnone, juntos empezamos a pensar y decir, bueno, ¿por qué no armamos de esto una suerte de espectáculo, ¿no? En el cual haya imágenes, es decir, nosotros usamos un proyector que está todo el tiempo proyectando imágenes, por supuesto esas imágenes están de alguna forma libretadas, no van acompañando el texto, un narrador que es este humilde servidor y que va relatando la vida de Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, y luego los cantantes que van ingresando y saliendo con cambios de luces y eso, donde aparece, bueno, Ana Karina Rossi, que es una cantante uruguaya excepcional, radicada ahora en Francia, que ha tenido un gran éxito, Tabaré Leitón, que es un valor emergente, ya más que emergente, ya consagrado, diría, el propio Alberto Magnone en el piano, Magdalena Long, que es actriz, y que hace también la parte de recitados y algunas actuaciones. ¿Qué tangos se eligen para un personaje como ese? Porque no va a ser hay que buscar la sabia combinación entre una vida casi novelesca, arrancada muy joven, en una Francia sitiada, nació en un Uruguay sitiado, y es capaz de crear toda una poesía que de alguna manera lleva todo ese espíritu complejo, duro, difícil a la literatura. ¿Qué tango elijo yo para hacer un montaje de esa naturaleza, para contar la obra de un hombre tan emblemático y a la vez en el Uruguay tan desconocido, ¿no? Bueno, algunos son tangos contemporáneos, es decir, por ejemplo, en el momento de la muerte, va la balada para mi muerte de Horacio Ferrer, justamente, y Piazzolla, que nosotros cuando hicimos el estreno de esto, que fue en la Alianza Francesa de Buenos Aires, le pedimos justamente a Horacio que lo recita él, ¿no? Lamentablemente ahora ya no lo tenemos, pero digamos, esa balada para mi muerte es impresionante para ese momento. Otros momentos cuando él cae en ese olvido, porque realmente prácticamente no logra publicar nada, no tiene críticas de arte, nada. Bueno, ahí hay una obra también de Piazzolla y Ferrer mucho menos conocida, que se llama Oblivion, que es dedicada al dios del olvido, Oblivion, en el cual dice, bueno, habla sobre eso, como he sido olvidado, la obra de Oblivion y todo eso, que es maravillosa. Pero después usamos cosas también, digo, todo ese tramo que él quiere venirse y no puede porque queda encapsulado en el conflicto, porque queda sitiada, la ciudad de París queda sitiada totalmente, al grado tal que se comen se comen los animales del zoológico, ¿no? Yo encontré cosas interesantísimas, hasta el precio que vendían los elefantes, ¿no? Una cosa brutal. Entonces era y la gente empezó a morir de enfermedades derivadas del hambre, ¿no? Básicamente, y yo creo, y obviamente él es una víctima al final también. Entonces, en eso, bueno, anclado en París, ¿no? Porque digo, tirado por la vida, errante y bohemio, ¿no? Exactamente. ¿Y qué fue de los restos de Lautréamont? ¿Dónde está? Bueno, los restos de él fueron a dar primero una fosa general, porque lo enterran durante esa guerra, y él no tenía familiares allá, tenía algunos amigos del padre que habían quedado ahí, que se ocupan un poco aparentemente, pero va a una de esas fosas que son de uso general y gratuito, que se llama, pero por lo menos tenía un número, y estaba en un lugar la fosa. Pero por una de esas cosas increíbles, que tiene un poco con este tema de la leyenda, y
él mismo dije en algún momento escribe, sé que mi aniquilación será completa. Entonces, 2 meses después, lo desentierran, ¿no? Y lo meten en una fosa común, ¿no? Ya sin ningún tipo de número ni nada, y ahí se pierden los restos de él. Para colmo, esa fosa común después, como eran fosas comunes justamente, no se podían identificar, muchas décadas después, eso pasó una calle por arriba, lo pavimentaron, la suprimieron, una parte del cementerio de Montmartre, que la suprimen encima, o sea que arriba de eso quedó una calle hoy día, o sea que es imposible encontrar ningún resto de él. Es una de esas cosas increíbles, ¿no? Vamos a irnos de la mano a otro tema que es también apasionante. Porque usted se ha vinculado, ha elegido personajes, como este conde de Lotremont, pero un personaje en vida, un hombre creador de cultura, un poeta, un presidente de la Academia Nacional del Tango Argentino, siendo él uruguayo. Algunos de sus tangos, sus letras más famosas, fueron grabadas en su encuentro formidable en la década de los 60 con Astor Piazzolla, como es Horacio Ferrer. Y hablamos de Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, para hablar de algunos de los tangos más emblemáticos, que no son los únicos. Pero quiero que a partir de la pausa, cuando retomemos este diálogo, usted me cuente quién era Horacio Ferrer, el hombre concreto de carne y hueso, y qué lo conmovió para hacer esa biografía también entre una vida que es de novela y la novela que supone también construir una biografía con un personaje de esa impronta. Ya venimos. Con mucho gusto. Es un privilegio haberlo conocido, ¿no? Ah, sí, la verdad que sí. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate, las vacaciones están al lado. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la Ley de Protección Animal establece medidas que protegen su vida y su bienestar. Quienes tengan animales a su cargo, sean sus dueños o no, tienen la responsabilidad de mantenerlos en buenas condiciones, brindarles alimento, alojamiento y abrigo apropiado y responder por cualquier daño que un animal pueda provocarle a una persona o a otro animal. Conoce más en impo.com.uy/protección animal. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Ingeniero Ruperto Long es el invitado hoy en Mirada desde el Sur. Estamos conversando sobre esta faceta distinta, tal vez públicamente menos conocida, que es la de escritor, la de hurgar, la de buscar, la de bucear en las vidas ajenas, pero que también de alguna forma son vidas colectivas, vidas que nos tocan a todos de una manera u otra, como el personaje del que yo le proponía conversar antes de la pausa, que es Horacio Ferrer, un poeta, un hombre muy vinculado al tango, un hombre que es un poeta del tango a la altura de un Cátulo Castillo, como el que usted nombró, o de un Discépolo, a los que él admiraba, porque lo escuché más de una vez hablar de su admiración por esos grandes letritas de tango, que también eran poetas, eran escritores, eran hombres de dramaturgia, eran hombres de la literatura con mayúscula, y Horacio Ferrer también lo era. Pero ¿cómo se produjo ese encuentro y cómo llega esa amistad que lo motiva a usted, a un hombre que era muy humilde, a convencerlo, persuadirlo de hacer una biografía de una vida que ya era de novela? Horacio es una persona que tiene todos esos atributos que usted ha dicho, ¿no? Es decir, es un genio, evidentemente, una figura
fuera de lo común, de lo que uno pueda encontrar, pero a su vez una persona humilde, entrañable, querible, a más no poder, siempre con una actitud, digamos, es siempre el mejor amigo de sus amigos, ¿no? Es decir, él siempre dispuesto para lo que sea. Ahora, yo lo conocí hace 15 años, es decir, lo conocí antes formalmente, pero hace 15 años digamos, estamos creando una fundación que se llama Fundación Ciudad de Montevideo, y alguien nos sugirió incluirlo dentro de una especie de consejo de honor que íbamos a tener con otras personalidades, algunas de las cuales también se nos han ido en este tiempo, como Carlos Pavilaró, China Zorrilla, pero hemos juntado una playa de figuras. Y bueno, y ahí yo lo conozco y poco tiempo después se me ocurre, digo, pero qué raro este hombre que es ciudadano ilustre de Buenos Aires, que es medalla de honor de la Sorbona en París, no es ciudadano ilustre de Montevideo. Entonces me puse en campaña y justamente mi primer batalla que tuve, que cuando le dije, no, me dijo, no, yo no sé si lo merezco, no sé qué. Bueno, tuvimos una larga debate con él primero y después con la jurídica de la Intendencia de Montevideo, porque en ese momento no había ningún uruguayo que fuera ciudadano ilustre de Montevideo. Él es el primer uruguayo, o el primer montevideano ciudadano ilustre de Montevideo. Es un reconocimiento que se le da a figuras ilustres que nos visitan, que llegan, como abrir las puertas de la casa y del país. Sin duda. Entonces, eso nos acercó mucho, ¿no? Entonces, en la entrada. Entonces, después de ahí, la relación ha sido muy, muy intensa. Él ha estado en esta casa muchas veces. La última vez cuando estrenó Dandy, el príncipe de las murgas, que fue hace exactamente un año, en enero del año pasado, del 2014, después de una de las funciones, se vino acá con Alberto Mañón y todo el resto del equipo, Ana Karina Rossi, estuvieron acá, y él vino muchas veces acá, salimos sin final. Él siempre que venía a Montevideo íbamos a cenar con él, con su esposa, que es Lulú Micheli, una artista plástica muy buena también, pero además que ha sido extraordinaria compañera de él durante más de 30 años, y bueno, y con mi familia, así que él y Lulú han sido como de la familia. Pero el ¿no? deleite, el placer de tener la palabra de Horacio Ferrer, de esa cercanía, de un hombre de una sensibilidad realmente muy honda, y además un investigador, un conocedor. Si se me permite el término, el de hurgar hasta en la mugre del tango, que es la raíz más profunda que el tango tiene, el tango de Arrabal, el tango donde nace, que viene del lupanar, que viene de los espacios más duros de vida. ¿Cómo era en esos encuentros? ¿Cómo era enriquecerse con una voz y una cabeza tan privilegiada a la hora de narrar tanto universo que hojeó y que pasó por su sensibilidad y por su vida? Y bueno, esos encuentros era para verlos grabados, ¿no? Tendríamos que estar como ahora, porque realmente todo lo que él decía tenía un sentido, una profundidad, realmente le fluía con naturalidad las cosas que uno después se quedaba pensando, ¿no? Y decía, qué bien que tuvo esto, qué bárbaro esto que se le ocurrió a Horacio, pero era permanente, tanto en la fase creativa como en comentarios sobre la vida cotidiana. Él siempre estaba con una visión aguda, interesante, y después yo creo que lo que él también lo marca mucho es no solo ser un genio y una figura, sino ser un realizador, ¿no? Él es un tipo que se embarca, su primer aventura se inicia cuando él intenta publicar sus primeros trabajos, que los primeros son historiográficos. Lo primero que él publica son temas que tienen que ver con la historia del tango, ¿no? Recién después publica Romancero Canyengue, que lo publica todavía en Montevideo, estando viviendo él acá, y que los borradores, el manuscrito, lo ve Chupita Stamponi, ¿no? Y Stamponi dice, no, dame esto, se lo saca y se lo lleva a Cátulo Castillo. Y Cátulo dice, no, esto es un poeta, dice, esto es un poeta, esto es lo que estábamos buscando, este lenguaje es el que estábamos buscando, es el que buscaba Discépolo más y buscaba yo. Entonces, a raíz de eso se publica con una carta impresionante de Cátulo, en la cual dice algo así como que era el poeta que estábamos buscando. Y es verdad, el lenguaje de Horacio es el de ya de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Ya con muchos hechos que sucedían en el mundo entero, ¿no? Es un cambio cultural muy grande que hay en el mundo.
Y lo primero que, bueno, Astor, por supuesto, que ya eran amigos, él ya era amigo, esa es otra cosa muy curiosa de la vida de él. Esa conjunción de un binomio de dos talentos muy singulares. Muy singulares, y él a su vez era amigo, siendo un muchacho mucho más joven, amigo de Pichuco, por ejemplo. Él lo conoce a Pichuco teniendo 15 años él, y Pichuco le toma un cariño y una fe bárbara y lo alienta, a pesar de que él lo único que tenía era escrita algunos poemas sueltos por acá y por allá. Y luego Piazzolla, que Piazzolla le toma también, tenía 13 años más Piazzolla que Horacio, pero le toma una enorme confianza, lo invita a ir a Mar del Plata, él vivía todavía en Mar del Plata, entonces conoce los primeros borradores también, y cuando sale Romancero Canyengue dice, no, vení para acá, y lo invita a ir a Buenos Aires. Pero él estaba en un muy mal momento, por eso el libro, que se llama Piantado, justamente recogiendo una de las... Lo que no entienden es estar un poco loco. Es un poco loco, es una... por ahí Cortázar dice que un piantado es distinto que un loco, justamente haciendo un análisis de todas estas cosas. Es esa especie de soñador, un hombre muy vinculado pero también un poco fuera del mundo del día a día, ¿no? ¿Verdad? Del mundo real. Y entonces cuando lo ve, dice, no, este es el escritor que yo preciso, y le dice, mira, tú haces en las letras lo que yo hago en la música. De ahora en adelante tenés que escribir solo para mí. Además, Piazzolla, como era muy autoritario, ¿no? Enseguida le dijo, no, dejá todo lo que tengas y venite a vivir conmigo. Y él tiene que renunciar a sus trabajitos que había conseguido en Montevideo, que él trabajaba, escribía, estaba en el diario El País, escribía también en alguna otra revista, larga todo y se va. Y lo primero que le propone es hacer una ópera, que una operita después, que es María de Buenos Aires, ¿no? Nada más y nada menos. Ni más ni nada menos. Y es el año 68, 1968, que en el mundo entero es el Mayo francés. El Mayo francés, el día que ellos estrenan María de Buenos Aires, con la voz de Amelita Baltar y otros personajes formidables, es el 8 de mayo, es el día de que se lanza la proclama del 68 en París, o sea que en paralelo a todo, exactamente, y es exactamente lo de él, es la imaginación, es el surrealismo, es formidable porque en Francia todo ese movimiento de escritores y estudiantes, como se llamaba, toma como bandera el surrealismo y reaparece Lautréamont, y es increíble, en los escritos en las proclamas citan a Lautréamont en el mayo del 68, y por otro lado acá un surrealista rioplatense inicia con otra revolución a nivel cultural. Hay que hablar de tangos emblemáticos, además de esa conjunción de épocas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, aparte de la ópera que usted mencionaba, Chiquilín de Bachín, un tango fantástico que recoge la vida cotidiana de una ciudad a través de los personajes más duros, de un niño que necesitaba recorrer la basura para poder alimentarse, pero que además vendía rosas en un bar al que ellos solían ir a cenar o almorzar, o La balada para un loco, que tal vez sea una de las piezas de tango más famosas en el mundo, junto con algunas otras, pero de las más emblemáticas, y que ese carisma, esa conjunción de visión lo tienen a Horacio Ferrer en la letra y a Piazzolla en la música como los verdaderos hacedores de un cambio revolucionario en materia de tango, ¿no? Usted que es más conocedor que yo. No, absolutamente así. Así mismo, así lo quería Piazzolla, digamos, en su música. Pero ¿qué pasaba? La música de Piazzolla no lograba, porque era música sola en general, algunos temas con letras, pero evidentemente cuando la gente canta, cuando la gente se enamora de un tema y lo empieza a cantar en la calle, es cuando se produce el cambio, está allí, ¿no? ¿Verdad? Entonces se expandió en forma increíble esa balada para un loco, que además él lo es un loco muy singular, muy rioplatense, ¿no? Y además muy surrealista también. Y muy surrealista, con el medio melón. ¿Y cómo se siente Ruperto Orón, como última pregunta de este encuentro maravilloso que hemos tenido hoy, entre Lautréamont, entre Horacio Ferrer, entre todo ese surrealismo, un hombre que viene del mundo de las ciencias, del mundo de lo político, tiene algo también de surrealista
esta batalla que emprende hoy a través de la literatura? Sí, sí, sin duda. Bueno, uno con los personajes que va eligiendo se va de alguna forma reflejando y mimetizando y aprendiendo cosas. Y yo creo, además, ahí sí me voy un poco más a lo político, yo creo que la cultura es un factor formidable de transformación de una sociedad, de enriquecimiento de una sociedad. Es decir, generalmente la cultura es un factor muy, muy importante en la vida de cualquier ser humano, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que el hecho de que esta cultura muy singular del Río de la Plata tenga fuerza y tenga vigor y esté viva o no, depende dónde, cuándo, cómo, es también un factor importante de que nuestros países, porque involucro a Argentina o parte de Argentina, y el nuestro también sean países que estén vivos y plenos, ¿no? Es decir, no podemos, si perdemos esa parte cultural, perdemos todo. Ingeniero, muchísimas gracias por recibirnos, ha sido realmente un gusto y además descubrir esta otra pasión, la menos conocida suya de las tantas muchas que se conocen, pero que sin duda lo pone a usted en un plano diferente y que seguramente el televidente lo va a disfrutar muchísimo. Gracias. Bueno, un gusto, ha sido un diálogo muy, muy atractivo, muy lindo, muchas gracias. Amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo reportaje, como siempre, en Miradas desde el Sur.